Bueno, este video va dedicado a mi querido amigo Umar Matatsin, quien conduce, espero haber pronunciado bien el apellido. Él conduce el canal Islam Canal TV. Se los recomiendo mucho a quienes estén interesados en la cultura del Islam. Hace un tiempo a esta parte venimos charlando con Umar y él me sugería que hiciera por lo menos un breve análisis de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Novela, tengo entendido, se dice que después de la Biblia es el libro más leído en el mundo en la historia de la literatura. ¿Quién no ha leído El Principito en su infancia, en su adolescencia, verdad? Yo hacía mucho, mucho tiempo que lo había leído, con lo cual tuve que repasarlo un poquito para hacer este video. Todos conocemos la obra, un libro bastante finito, ligero hasta cierto punto de leer, muy entretenido porque el autor lo acompaña de ilustraciones hechas por su propia inventiva. Vamos, que todos conocemos El Principito, el libro, y formalmente no hay mucho que decir. Sí, vamos a hablar entonces de qué trata este libro, de qué es El Principito. En primer lugar, podemos decir que El Principito es una verdadera novela de iniciación. ¿Qué es una novela de iniciación? Se preguntarán ustedes. ¿O un relato de iniciación? En sí mismo es casi, se podría decir, que un género literario que tiene las características de retratar, dice, encuentro que la definición en internet tiene entonces la característica de retratar la transición de la adolescencia o en algunos casos de la infancia a la vida adulta, bien de manera progresiva, bien por una experiencia determinante. Sí, en realidad no retrata solamente la novela de iniciación, la transición de la adolescencia a la adultez o de la infancia a la adolescencia, todo tipo de transiciones al interior de la vida humana. Yo creo que en términos más generales, en realidad lo que hace este tipo de género literario es describir una transición evolutiva de un ser que empieza por ser retratado de manera crítica, observando sus imperfecciones, sus debilidades, y luego a través del relato vamos a ir viendo cómo este personaje termina por superarse a sí mismo. Algo de esta índole entonces ocurre en El Principito. Para terminar con el tema de el relato de iniciación, habíamos dicho cuando hablamos del cuento de hadas que en el cuento de hadas tradicional se inscribe esta idea de relato de iniciación. Cuento de hadas, como dijimos en aquel momento, también se entiende por un género literario donde no necesariamente tengan que aparecer hadas como figura al interior de la historia. Se entiende incluso, casi diría, que el relato de hadas, el cuento de hadas, aquel tradicional, más tarde, más temprano, en realidad estamos hablando, me parece a mí, de un verdadero relato de iniciación. En ese sentido, podríamos decir entonces que el Principito también se inscribe de manera moderna, porque después de todo fue escrito durante el siglo XX. El Principito así se inscribe en el género de cuento de hadas, si bien no aparecen hadas, pero sí siempre aparece la magia, ¿no es cierto? La magia que en el caso de Exupéry nos advierte que es como lo esencial invisible a los ojos. El Principito es una novela, yo creo, eminentemente misteriosa, donde además la voz narradora al menos está muchas veces ahí tomando en cuenta y advirtiéndonos de lo misterioso del mismo Principito, de las diferentes situaciones, de los propios sentimientos de la voz narradora. Yo me pregunto, ¿es el Principito literatura infantil? Así parecería pretenderlo el autor en la dedicatoria cuando dice
dedicándole la novela a un tal León Wert, empieza por decir en su dedicatoria: pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona grande. Luego la frase persona grande va a aparecer muchas veces en la novela. Le pide perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona grande, adulta, con lo cual estaba pensando que el libro iba dirigido a los niños, ¿no? Nos está definiendo aquí el autor de que esta novela se inscribe en eso que llamamos literatura infantil. Igual se explica y dice que le dedica a este León Wert el libro porque aún siendo una persona grande, parece que puede comprenderlo todo, incluso los libros para niños. Entonces, digo yo, implícitamente, Exupéry le dedica, ¿por qué no pensar de una manera exotérica el libro a los niños? Pero de una manera esotérica me parece que se lo está dedicando a aquellos adultos que saben comprender los relatos para niños. Presenta una tercera excusa para dedicarle esta novela a León Wert. Esa tercera excusa tiene que ver que el dedicado tiene verdadera necesidad de consuelo en las propias palabras del autor. Al margen de algunas cosas, de otras cuestiones, me llama la atención que en este prólogo los motivos para la dedicatoria sean tres. Es una cuestión triádica. Pronto vamos a ver que la cuestión numérica como cifra es muy importante al interior de esta novela. Bien, el relato empieza con la narración de esta figura narrativa que no tiene nombre propio, que cuenta la historia en primera persona, y empieza por su infancia. La primera frase del libro es: cuando yo tenía 6 años. Permanentemente hay una recurrencia al tema de la infancia, ¿no es cierto? Enseguida va a ser una diferenciación importante acerca de lo que significa ser niño, lo que ocurre al volverte adulto, lo que se pierde en esa transición. Permanentemente recurre la voz narradora a la melancolía, todo es melancólico en El Principito. Incluso se reconoce esa melancolía casi de manera permanente. Se usa de manera recurrente este adjetivo. Bien, esta voz narradora es piloto de aviones, nos cuenta al llegar a la vida adulta. Tal cual el autor, ¿no es cierto? Antoine de Saint-Exupéry fue un aviador. En una oportunidad, durante un vuelo, su máquina sufre una avería y cae en el desierto del Sahara. Ya no el autor, estamos hablando ahora sí de la voz narradora. Y cae en el desierto. El desierto es el lugar inmenso donde no da la vista para ver dónde termina y donde podríamos decir no hay nada excepto arena y aire, ¿no es cierto? El desierto es ese lugar que no permite distracciones, porque no hay con qué distraerse, y es el espacio perfecto para la meditación, para la reflexión, para la autoobservación. También claro está que es el lugar ideal para morirse, ¿no es cierto? No hay agua, no hay comida. Entonces, aquí que en algún momento, mientras este piloto intenta arreglar su avión averiado, aparece un ser, este tal Principito. Entabla contacto con él, el Principito le va a empezar a contar su propia historia. El Principito, al que todos estamos acostumbrados a figurar como a un niño, pero no es sino hasta el final de la novela que el narrador permanentemente lo va a estar describiendo como a un hombrecito, incluso diferenciándolo de los hombres adultos, ¿no es cierto? Pero siempre la palabra para referir al Principito, cuando no es por su nombre propio, Principito, es como a hombrecito. Nunca hasta el final de la novela, y esto nos va a permitir alguna conjetura, notarlo, se dice que el Principito sea un niño. Estamos acostumbrados por las versiones fílmicas de esta novela
haber representado al Principito como un niño, ¿no es cierto? Son niños los que han actuado el personaje central de la novela. Sin embargo, recalco una vez más, la voz narradora durante el 99,99% de la novela lo trata al Principito como a un niño, como a un hombrecito, perdón. Bueno, resulta ser que empieza por decir este Principito, en comunicación ahora con la voz narradora, con el piloto, que él vive en un asteroide. Interesante la idea, ¿no? El Principito vive en un asteroide. El piloto vive en el planeta Tierra. Evidentemente se puede vivir en un planeta o se puede vivir en un asteroide. Se puede vivir en una casa. Estamos hablando en términos de moradas. ¿Dónde mora el ser? Bueno, una persona, podemos pensar, puede vivir en un planeta, pero más personalmente puede vivir en una casa. Un asteroide sería algo que por lo diminuto, de hecho, aquí se describe que por lo diminuto un asteroide no es más grande que una casa. Es decir, en determinado momento una casa se puede volver un asteroide. Una casa está en un planeta, está en un mundo. Pero ¿qué ocurre cuando esa casa se vuelve un micromundo, no es cierto? Se vuelve asteroide. El B-52, en el caso del asteroide al cual el Principito pertenece, o el asteroide pertenece al Principito. La casa, tal cual la pensamos, nuestras casas, viven insertas en un mundo, contribuyen a una comunidad. Se me ocurre a mí pensar que si una casa se vuelve mundo, se vuelve asteroide, se aísla del resto de las casas. Nos cuenta el Principito que en ese asteroide él vive con una rosa, que es todo lo que parece ser su posesión, ¿no es cierto? Una rosa que es muy bella, pero a la vez es muy vanidosa, y un tanto dudosa en cuanto a sus criterios, ¿no es cierto? Pero bien que mal, es ese ser vivo con el cual el Principito convive y establece un lazo emocional. Más tarde, más temprano, el Principito quiere a su Rosa y parece ser que su Rosa lo quiere a él. En contra de esto existen los baobabs, que son esos árboles que pueden crecer en cualquier lugar y volverse cizaña, ¿no es cierto? Invadirlo todo. Incluso dice en algún momento que con el consiguiente riesgo de que por el crecimiento de las raíces de los baobabs pueden terminar haciendo estallar al pequeño planeta, ¿no es cierto? En el capítulo 5 el Principito dice, hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobabs en cuanto se los distingue entre los rosales, a los que se parecen mucho cuando son muy jóvenes. Precisamente la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña, cuando son brotes, se parecen mucho entre sí. En realidad, hasta que no da fruto, el trigo no se lo puede distinguir de la cizaña. De ahí la frase bíblica, por el fruto conocerás el árbol, la planta, y es por el fruto que vamos a poder despejar cizaña de trigo. Otro precepto bíblico. Sí, Antoine de Saint-Exupéry era creyente, lo más posible que cristiano, por de pronto su piloto, narrador de esta novela, en determinado momento entre sus recuerdos de infancia está la Navidad, los regalos de Navidad, ¿verdad? También aparece sugestivamente en este asteroide, el B-52, aparecen tres volcanes, de los cuales uno está apagado, y a mí me recuerdan estos volcanes a aquellos implementos al interior de los laboratorios de alquimistas, ¿verdad? Que sirven para hacer, por de pronto, para calentar cosas, para cocinar, para madurar, para transmutar. Tres volcanes de los cuales uno ya se ha apagado, lo que nos sugiere por ahí la idea de que si uno se apagó y podrían llegar a apagarse el resto, ¿no? Hay algo ahí al interior de ese laboratorio de alquimista que no está funcionando. Algo en ese micromundo cerrado parecería ser
haberse agotado. Ya el Principito tiene a los baobabs controlados. Su relación con la rosa ha llegado a un cierto punto. Se quieren, pero no terminan de comprenderse. Algo lo impulsa al Principito a salir de viaje, a iniciarse, a comenzar una iniciación. Entonces se nos describe un itinerario, ¿verdad? Yo noto que a partir de aquí empiezan a presentarse series, por lo menos 2 series al interior de esta novela. El viaje del Principito, que es por etapas, cada uno de los lugares que visita, se distribuyen en 2 series de 7. Incluso por cada serie se incluye ahí como una especie de apéndice, como una especie de comodín, o un arcano el loco en las series del tarot, que en definitiva es lo que terminaría de completar, el factor que terminaría de completar una octava, ¿verdad? El número 7 es un número místico, 7 son los días de la semana, 7 son las notas de la escala musical, 7 son los colores del arco iris. Y en esta secuencia, en la primera secuencia, el Principito recorre 7 otros asteroides, similares al suyo propio. El primero es el del rey, el segundo el del hombre vanidoso, el tercero el del hombre borracho, el cuarto el hombre de negocios, el quinto el farolero, el sexto el geógrafo, un anciano teórico, el séptimo la tierra. Pero antes nos había dicho el Principito que había visitado, se había encontrado con el hombre carmesí. No da demasiados detalles de ese encuentro. El hombre carmesí sería un hombre, parece ser, volcado a las matemáticas, a las especulaciones de esta índole. Tal vez sea el primero de los estadios, la visita a este hombre carmesí. Tal vez la Tierra como mundo sea el factor que completa la octava. Pero podríamos pensar que ya a partir de hacia la finalización de esta primera serie de 7, el Principito logra un salto a un nivel superior, por lo menos se sustrae de esta gama de micromundos, los asteroides, para pasar a un planeta hecho y derecho, ¿no es cierto? Como es la Tierra. Ya en la Tierra entonces entraríamos en la segunda secuencia también de 7. En esta segunda secuencia el Principito conoce en primer lugar al narrador, o no en primer lugar, porque en realidad es en el último. Tal vez este narrador esté jugando lo que el hombre carmesí en la primera serie, una especie, vuelvo a decir, de Joker, de comodín. Pero son 7 los... Obviemos al narrador y vamos a ver que otra vez son 7 los personajes a los que el Principito conoce. La serpiente, la flor, el eco, que sin ser un ser vivo, sin embargo al Principito se le representa como tal. Las rosas, el zorro, el guardaagujas, el mercader y otra vez la figura del narrador, que está tanto al inicio como al final de la historia. Igual, lo mismo la serpiente, ¿no? Aparece al inicio de esta segunda serie y termina al final. Como sea, en estas 2 secuencias tenemos el 7 que se completa en 8, ¿no? Que se ve completado por algún factor externo al 7 en octava. Podríamos pensar si hay un progresivo escalonamiento superior de figura en figura, si el hombre vanidoso es superior al rey, si el borracho es superior al vanidoso, y como una especie de ascenso. Por de pronto hay sentidos que se cierran en sí mismos, el de la serpiente, ¿no es cierto? Habría que hacer un estudio muy minucioso, caso por caso, personaje por personaje, cuál es la situación dada. Habría que hacer relaciones entre estos factores. Uno fácil de establecer rápidamente es la dualidad serpiente-zorro, ¿no? Es en la escena del zorro donde por ahí se conjuga lo más interesante de la obra,
donde aparece esta frase que se hará eterna, lo esencial es invisible a los ojos, donde se habla del tema de la domesticación, eso que nos quita de ser salvajes para establecer lazos amorosos y comunitarios. Finalmente, el Principito parece establecer un pacto, una alianza particular con la serpiente que desde el principio se advierte el peligro de su propia naturaleza, la mordedura, la muerte por envenenamiento. Sin embargo, parece hacia el final que el principito ha pactado con la serpiente finalmente que lo mate. En el capítulo 26, el principito le pregunta a la serpiente, ¿tienes buen veneno? ¿Estás segura de no hacerme sufrir mucho tiempo? Vamos, que el principito se está inmolando. Hay un autosacrificio que para nada tiene que ver con el suicidio. Hablamos de las características volcánico-alquímicas de su asteroide inicial. Y hay un lema alquímico tradicional que dice que para renacer hay que morir varias veces, inclusive. Es el resurgimiento de las cenizas, es el ave fénix que también es símbolo alquímico. Ya he hecho algunos videos acerca de alquimia, revísenlos si quieren, si gustan, para entender un poco mejor de lo que estamos hablando. Y es en ese momento, es hacia el final, en que el piloto reconoce al principito como un niño. Tal vez por aquello que dicen las escrituras, de que, en palabras de Jesús, para volver al reino de mi Padre, deberéis volver a ser como niños. El piloto ilustra la muerte, lo digo entre comillas, del principito. Quiero mostrarles esta ilustración, a ver si la pueden ver bien. El momento de la muerte, otra vez dicha entre comillas, del principito, que luego se completa con esta otra imagen, la que le sigue. Es decir, el mismo paisaje, pero ya sin el principito. No queda el cadáver del principito, ¿no es cierto? Y de hecho, el piloto habla de la desaparición del principito, no de su muerte. Muestra esa última imagen de paisaje vacío y dice, por lo menos vacío de humanidad, y dice, aquí fue donde el principito apareció en la tierra y luego desapareció. Desapareció en todo sentido, ¿no es cierto? No quedan rastros físicos del principito, lo cual nos lleva a pensar que en realidad lo que ha hecho, a lo que ha logrado es la transición de un plano a otro superior. Esto me recuerda a la novela El juego de Avalorios de Hermann Hesse, un tremendo libro de este tamaño, ya no para niños, sino efectivamente para adultos, que también es un largo relato de iniciación, y donde finalmente el protagonista no se las quisiera spoilear a esa novela, pero digamos que le sucede algo parecido que al Principito. Hete aquí que al propio Antoine de Saint-Exupéry desaparece de sobre la faz de la tierra. Habiendo nacido Saint-Exupéry en Lyon, Francia, el 29 de junio de 1900, habiendo sido, como les contaba, igual que su voz narradora, un piloto de aviones, el 31 de julio de 1944 parte en vuelo, teniendo él 44 años de edad, parte en vuelo y desaparece. Se lo considera fallecido, por de pronto desaparecido, en alguna parte del Mediterráneo. Podríamos pensar cómo se cierran sentidos, ¿no es cierto?, en torno al destino de una persona, su obra, y sobre las posibilidades de previsualizar, prefigurar su final conocido al menos por nosotros. En fin, mis queridas, queridos, mi querido Umar, espero que para todos en conjunto les haya agradado este análisis. Como siempre les digo, tanto más se podría
particularizar, detallar, pero bueno, estos videos tienen que tener una duración, por de pronto le queda ahí algunas pistas como para que ustedes sigan reflexionando por ustedes mismos. Y ya me despido hasta la próxima, esperando, como siempre les digo, tengan excelentes vidas y mejores lecturas. Para despedirme al estilo de Umar, ya que tantas veces lo he citado en este video, que Dios los bendiga y la paz sea con todos vosotros. Hasta pronto.